Debemos considerar que son 4 áreas que afectan cada persona. El centro de su ser es cosmovisión. Y cosmovisión, como ya hemos dicho, trata la pregunta, ¿qué es real? ¿Cuál es la realidad? ¿De dónde somos? ¿A dónde vamos cuando moramos? Toda esa información contesta la pregunta, ¿qué es real? Pero el próximo círculo es su sistema de creencias. O otra manera de hablar de esto es decir, sus ismos. ¿Cuáles son sus ismos? Sus creencias. Este contesta la pregunta, ¿qué es la verdad? Por ejemplo, una persona me diría, bueno, ¿de dónde somos? Somos de Dios. Ok, perfecto. Pero ¿quién es Dios para usted? ¿Es Satanás? No. ¿Es ese árbol? No. Entonces cuénteme, ¿qué cree usted? ¿Quién es Dios? Esta es la verdad acerca de su creencia, que todos somos de Dios. Lo que usted está explicando, usted es cristiano, por ejemplo, por eso está explicándome su sistema de cristianismo. Después, los valores. ¿Qué es bueno? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es bello? ¿Qué es feo? ¿Cómo es una muchacha bella? No piense mucho en esto, pero piense un ratito, ¿cómo es? Para nosotros tenemos una idea en mente, pero hermanos, en algunas culturas es 100% opuesto. A veces, hombres, por ejemplo, hombres, ¿qué es un hombre? Guapo. En algunas culturas, por ejemplo, en África, en Sudáfrica, en una tribu, yo vi un documentario hablando de esa tribu, y cuando los los jóvenes llegan a tener 18 años, ellos pasan por una iniciación a ser adulto. Se consideran adultos después de esta prueba, y ellos hacen huecos, casi como cuevas más o menos, pero en pozos. Y en este pozo, debajo, en el nivel subsuelo, ellos tienen un cuarto. Y ellos están bajando un joven en cada pozo para vivir 6 meses solo. Y toda la comunidad está pasándole comida y agua, y él está viviendo sentado en este pozo por 6 meses, comiendo, sentado. Él tiene que pasar por esta prueba por 6 meses. Después de 6 meses hay una fiesta grande y todo el pueblo viene a esta fiesta, y ellos sacan estos jóvenes de su pozo ya adultos porque han pasado por la prueba, pero son gorditos. Después de sentarse 6 meses en un hueco, en un pozo, comiendo, sin ejercicio, sin nada, y cuando ellos salen son gordos y blancos casi, porque no han visto el sol por 6 meses, sentados en la oscuridad. Entonces, para mí, en mi perspectiva, parecen un poquito extraños. No son guapos, casi como si fueran animales o algo así, o extraterrestriales o algo. Pero entre todas las mujeres estaban sonriendo, y ellos estaban escogiendo el joven que prefieren, y todo el mundo puede casarse después de ese día porque las muchachas están escogiendo su preferencia. Y los hombres tienen cualquier muchacha que quiere. Él puede escoger por su esposa cualquiera de ellas. Pero para nosotros no es guapo. Pero en otra cultura, en Vietnam, en la selva, en el norte de Vietnam, hay un grupo, y las muchachas cuando tienen 14, 15, 16 años, ellos tienen que someter, o quieren
voluntariamente. Ellos quieren someterse al chamán y ellos tienen que acostarse en el suelo y él está de pie sobre esas muchachas y ellos ponen un palito en los dientes de atrás, así, y él con machete y un pedazo de madera, una leña, él está a todos los dientes hasta que los dientes son así. Y él con ¿cómo se llama este filo para lija? Él para limar, claro. Él estaba todos los dientes para hacer más filo, sus dientes así, como si fuera un cerco alrededor de su jardín o algo así. Para nosotros es increíble. Pero para ellos en este documentario estaban diciendo, ya sé que soy guapa y que soy bella y mi esposa nunca jamás va a dejarme atrás buscando otra mujer y etc. Entonces eran bellas antes, en mi perspectiva. Después, horribles. Pero ellos tenían la perspectiva al revés. Entre ustedes, en la propaganda, en el mercadeo y etcétera, en la propaganda que hacen, ¿cuáles son los colores que jueguen muy bien? Colores que jueguen muy bien. ¿Y cuáles son los colores que no funcionan? En su cultura, así. En otra cultura, no. O la música, que, esa es música de precio. O en el arte, que, ese es, wow, ese retrato precioso, pero este es feo. En algunas culturas es el opuesto. Sí, hermana. Hermana, cuando yo estaba sirviendo entre los mayas tzotziles, en una ocasión bajé con una de mis discípulas a la ciudad, a la capital, y una amiga y yo, compañera del seminario, jugábamos mucho que cuando pasábamos por el mercado y había ropa fea, folclórica, llena de muchos colores en combinación, todo eso, o vestidos muy feos o muy cargados, siempre decíamos, mira el vestido de mis sueños, me encanta, pero era sarcasmo. Y cuando yo bajé de la montaña con mi discípula, pasamos igual y le dije, mira, ese es el vestido de mis sueños, ¿no? Y ella dice, ¡ay, hermana, está hermoso! ¡Yo lo quiero! Y ella estaba hablando, ¿verdad? Sí, ella estaba hablando en serio. Entonces, pues, para mí fue choqueante eso. Precisamente, ese es un buen ejemplo. Ese es lo que funciona. Ellos tienen sus propios valores, pero ¿de dónde son? Salen de todo este proceso. Pero si este sea lo mejor en cuanto al comportamiento de niños, ¿cuál es bueno, cuál es malo? Aunque no lo cree, cada cultura tiene su propia idea. En nuestro país, en Gringolandia, los niños deben demostrar respeto y los que no lo hacen son mal educados. Y yo sé que algunos padres que a ellos no les importa como el comportamiento de sus hijos, pero la mayoría quieren exigir que los niños tengan respeto. Pero algo que no hacemos, por desgracia, no exigimos que nuestros hijos saluden a los adultos. Y en América Latina esa es una de las cosas más preciosas en mi perspectiva, es que los latinos enseñan a sus hijos desde los primeros meses que saluden a otras personas. Es lo que deben hacer. Y yo he visto, hermano, aún entre pandillas, personas entre los pandilleros saludando el uno al otro y etcétera, en una manera de mucha cortesía. Y para mí es bueno que no hacemos nosotros. Entonces es
increíble. Lo que es para algunas personas es bueno y otras personas no es tan bueno, no es tan importante. Pero todo fluye del proceso. Pero resulta en el último círculo es comportamiento. ¿Cómo debo vivir? ¿Cómo debo actuar? Y hermanos, el problema en nuestros ministerios, tanto como pastores, como misioneros, evangelistas, sembradores de iglesia, por lo general lo que hacemos es queremos cambiar la creencia de la gente. Hablando de la película de ayer, los misioneros llegan y ellos predican Juan 3:16, porque yo quiero que ustedes cambien sus creencias en la persona de Jesús y acepten a Jesús. No estamos afectando cosmovisión, no estamos tratando de cambiar valores, tampoco comportamiento. Eso es lo que estamos haciendo por lo general. Aún pastores, usted es el nuevo pastor y usted está empezando en esta iglesia en otra ciudad el día domingo. Por lo general estamos enseñando lo que creemos nosotros porque queremos que ellos creen las mismas doctrinas. Eso es lo que hacemos. Pero si queremos tener éxito que dura, o éxito que dura el tiempo, es necesario tratar toda la persona. Toda la persona tenemos representada aquí con esos 4 círculos concéntricos. Cosmovisión es el lugar para empezar, pero hermanos, algunas personas no empiezan con la creencia, ellos empiezan con comportamiento. Y yo he visto muchas veces porque algunos de nuestros seminaristas están trabajando como ministros de jóvenes en sus iglesias. Y como ministro de joven, el pastor de los jóvenes, etcétera, de 20 jóvenes, por ejemplo, en mi iglesia. Al llegar, yo he visto que las muchachas están vestiéndose en una manera no adecuada. Y algunos hombres en la iglesia están sufriendo tentación por la manera de vestirse las muchachas. Y a ellos no importan porque ellos quieren demostrar a todo el mundo que yo soy muchacha, yo no soy muchacho. Por eso yo voy a vestirme en una manera que declara que yo soy pero en una manera mundial. Mundana, diría, y que no deben hacer. Entonces usted quiere cambiar este comportamiento, pero también ha visto que los muchachos están utilizando palabras que un cristiano no utilizaría. Están contando chistes que no son apropiados. Entonces, el primer día, usted está diciendo, ok, grupo de jóvenes, muchachas, no vamos a vestirnos en esa manera de aquí en adelante. Vamos a utilizar ropa adecuada que una cristiana utilizaría. Jóvenes, muchachos, cuida con la boca porque no vamos a continuar así utilizando ese tipo de vocabulario. ¿Me explican? Ok. Y yo soy el nuevo policía en la iglesia para hacerlo. En el principio yo soy el anticristo, no es cierto, porque nadie quiere participar con mi grupo, pero después de hacer muchas actividades, fiestas y etcétera, a ellos les gusta mi ministerio y están siguiendo en pos de mí como si fuera el pastor mismo. Y después de algunos años, yo tengo la oportunidad de servir como pastor en otra iglesia y me voy. Pero mientras estoy aquí, eso es lo que pasa, no solamente con grupos de jóvenes hermanos, sino también con muchos grupos en el campo misionero. Piensen en esta mano como creencia, cosmovisión, valores y etcétera. Esa es esta mano. Esta mano es comportamiento. Y hay una banda de goma entre esas 2 manos.
Y ellos están, al llegar con este grupo de jóvenes, su comportamiento y sus creencias están muy abajito. Entonces me preocupa mucho su manera de vestirse y el vocabulario que los jóvenes están utilizando. Entonces yo quiero levantar su comportamiento. Entonces yo tengo aquí comportamiento, pero esta tensión, este estrés se ve cuando los valores, creencias, cosmovisión sigue aquí muy abajito. Pero mientras estoy aquí presente, ellos van a continuar haciendo lo que estoy exigiendo. Ya, pero hay mucha tensión en su ser. Y ellos sufren por esta tensión, pero están haciéndolo porque ellos quieren participar en mi grupo. Pero cuando me vaya, ¿qué va a pasar? Para aliviar el estrés, la tensión, ellos van a regresar, porque esta fue la opinión de él nomás, ¿ya? Y él ya no se encuentra, entonces vamos a regresar a ese punto. Pero imagínense, en vez de hacer esto, también estoy levantando su manera de pensar y creer y sus valores y su cosmovisión. Y cuando me vaya, ellos no van a regresar con comportamiento muy abajo, porque este causará o causaría más tensión. Y ellos no van a hacerlo porque quieren mantener el equilibrio. Y siempre decía a mi iglesia cuando yo era pastor que a mí importa más lo que ustedes creen, más que lo que ustedes hacen. No es que no me importa lo que hacen, por supuesto, pero yo sé que ellos necesitan estar de acuerdo conmigo en cuanto a las creencias, cosmovisión y valores para estar de acuerdo con su comportamiento también. Esa es la idea. También en las culturas donde estamos ministrando. Queremos cambiar todo el ser, ¿ya? Esa es la idea. Algo muy importante, hermanos, hablando de la cosmovisión, y la cosmovisión debe ser el primer paso en el ministerio, lo que queremos cambiar. Nuestra cosmovisión brota de las historias de nuestra vida. ¿De dónde son las historias de su vida? Su mamá, su abuela, su maestra, sus amigos, las películas, el internet, la televisión, la radio, todo su ambiente en la cultura diaria le da historias. Le da historias de dónde somos, cuál es el resultado de cada estilo de vida o de comportamiento. Una persona que vive en esa manera, ese es el resultado de ese estilo de vida. Si quiere tener este resultado, hay que hacer esto. Hay muchas historias que hemos experimentado, es nuestra historia o es la historia de un amigo al observar su vida, o al oír una historia de mi maestra o de mi abuela. Este ha formado mi manera de interpretar el mundo. Cosmovisión, hablando de los indígenas que estaban sembrando maíz, en comparación con los indígenas que estaban sembrando maíz con una ofrenda a la diosita de la tierra. Y ellos desarrollaron una cosmovisión de honrarle a ella, porque ella, según su explicación del resultado, fue la persona o el poder que nos dio una buena cosecha. Y entonces, esta es su historia, es la historia de su vida. Y sus historias de todas las fuentes forman su cosmovisión. Historias cambian también la cosmovisión. Con nuevas historias cambiamos el centro del ser de una persona. Y cuando cambiemos el centro del ser, la cosmovisión de la persona, no se olvide que cosmovisión también es nuestros ojos,
No vemos nuestros ojos, sino vemos por nuestros ojos. Yo quiero cambiar los ojos de una persona para que él pueda ver la cosmovisión bíblica, no solamente la cosmovisión cultural. Yo hablé con Mark Zook, el misionero en la película de ayer, y le pregunté, Mark, cuando usted empezó en esa cultura, ¿cómo cambió la cosmovisión de la gente? Porque ellos creían que todo el mundo salió de la unión de dos pájaros en la selva. Entonces, ¿cómo cambió con eficaz esa cosmovisión para tener el resultado de un grupo listo para escuchar todo lo que decía? Él me dijo que cuando él empezó a oír este mito de origen de esos dos pájaros, él estaba pensando en cómo cambiar esta parte, porque él no era erudito y ya no es erudito. Él era granjero que se fue al campo misionero y él sigue misionero, pero no académico. Él es práctico. Y él me dijo, bueno, estaba pensando en este mito de origen de los dos pájaros, pero también yo escuchaba en esos días la historia de que varias personas en la comunidad tenían una responsabilidad. Por ejemplo, un hombre era hacedor de diluvios. Él podía hacer diluvios. Entonces, un día, tomando en cuenta esas historias, yo lo vi el hombre que era anciano de todos y estaba hablando con él acerca de este mito de origen de los dos pájaros. Y le pregunté, ¿jamás ha visto esos dos pájaros dando a luz un hombre? Y el anciano dijo, no lo hacen hoy en día. En serio, nadie ha visto hombres saliendo de esos dos pájaros. No, eso ocurrió en el pasado. Entonces, ¿por qué cree que esa es la verdad? No sé, pero esa es la explicación nuestra de dónde somos. ¿Podría hablar con otras personas para preguntarles cómo sabemos que esa es la verdad? ¿Por qué estamos confiando tanto en esa historia? Bueno, yo puedo hablar con ellos. Y él vio el próximo día el hacedor de diluvios. Y él le preguntó, ¿por qué él era muy molestado? Y él le preguntó, ¿por qué tiene tantas iras? ¿Por qué está tan molesto? Bueno, todo lo demás se fueron para cazar. Me dejaron aquí para cuidar a las mujeres y los niños y los animales. Muy enojado. Entonces él le dijo, bueno, usted debe vengarse. ¿Cómo? Usted puede hacer un diluvio y todos los demás estarán aislados en la selva, tendrían que pasar la noche en la selva sin regresar a casa y usted va a ganar esta batalla. Él dijo, yo no puedo hacer un diluvio hoy día, no está lloviendo. Y él le preguntó, ¿usted necesita lluvia para hacer un diluvio? Claro, todo el mundo sabe eso. Bueno, y estaba pensando yo que si usted fuera hacedor de diluvios, usted podría hacer un diluvio cuando quiere. No, señor, no funciona así. Seguro, ¿jamás ha hablado con alguien acerca de este poder que tú tienes para hacer diluvios y cómo funciona precisamente? Debes hacerlo. Y lo que estaba haciendo, él estaba buscando grietas en su cosmovisión. Y al identificar una grieta, él estaba golpeando con su martillo. Y poco a poco ellos empezaron a preguntarse, ¿por qué creemos lo que hemos creído? Y ese es el momento cuando él les dijo todas las creencias de mitos de origen y quién tiene razón. Y ellos dijeron, no sabemos, entonces, ¿cómo podemos saber? Y él les dijo,
Bueno, sí podemos tener la verdad. ¿Cómo? El Señor que hizo todo lo que hay nos dio su autorrevelación y Él les contó la historia de cómo recibimos la Biblia y que Él había venido para compartir las historias que tenemos en ese libro que Dios mismo, el Creador mismo, nos dio. Por eso cuando Él empezó en la película, por eso todo el mundo estaba presente. Porque Él había creado una necesidad, una sed para tener la información. No fue nada de por casualidad, había un grupo de personas. No, ese fue algo que Él había desarrollado con esta estrategia, cambiando su perspectiva. Y cuando él tenía el grupo, él empezó con su cosmovisión. Y él pasó de cosmovisión a creencia, enseñándoles lo que las historias de la cosmovisión está diciéndonos de la verdad. Y después ellos empezaron a tener nuevos valores. Y los valores cambiaron su comportamiento. Y eso es lo que hemos visto tanto en la primera película como en la segunda del próximo capítulo. Entre pueblos así, aún aquí en México, en los Estados Unidos y por todo el mundo, el método preferido para recibir nueva información, para aprender, para enseñar, para comunicarse en culturas orales es por historias, no por bosquejos, no por silogismo, no por la lógica, no es por otras maneras que para nosotros sirven, hermanos, entre ellos no les sirve. Imagínense, en la película de ayer, Mark está de pie en el grupo diciendo, ok, señores, punto número 1. Dios es un Dios todopoderoso y existe en una Trinidad que consiste de 3 personas. Las 3 personas son iguales en su deidad, en su eternidad. Él no tendría nadie después del almuerzo, porque ellos no tienen interés en este tipo de enseñanza. Pero por lo general es nuestra manera de enseñar. Este hombre que no se ve en esta foto se llama Chris. Chris es una persona que se llama analfabeto de cultura oral. Analfabeto de cultura oral es que Chris es una persona que no sabe leer ni una palabra. Él ha visto palabras en su vida cuando él se va a la ciudad para vender. Él está recogiendo botellas y periódicos y cartón y él está vendiendo en la ciudad. Eso es lo que hace. Entonces, cuando él se va a la ciudad para vender lo que ha encontrado en las calles, él puede ver letreros y etcétera. Él entiende que palabras existen, pero él no sabe nada de su idioma y cómo pronunciar. Él no piensa en palabras con definiciones, o él no puede pensar en palabras como libertad y entender la idea. Cuando me vaya, por ejemplo, a Nepal, no entiendo nada escrito. Tailandia, tampoco. El mundo árabe, olvídeselo. En China, tampoco. Es una locura. No tiene ningún sentido. Ese es el mundo de analfabetos entre nosotros. Entienden que hay literatura, hay alfabetismo, pero no es su mundo. Ese es Chris. Y cuando él llega a casa cada día, él cuenta historias chistosas, cosas que ocurrió en su vida y sus hijos y su esposa están escuchando
para que ellos puedan contar las historias a sus amigas. Pero al terminar con la historia, se desaparece. No existe en ningún otro lugar, solamente en la memoria. Entonces ellos dicen, papi, cuéntanos otra vez, cuéntanos esa historia otra vez. ¿Por qué? Porque solamente existe en sonidos que están grabando en la mente. Ellos no pueden escribir la historia para leerla otra vez mañana. Esta es su vida. Y como analfabeto, él puede aprender por historias, por chistes, por drama, por canciones, por proverbios, por dichos. Esta es su manera de aprender, no por leer. No le afecta, y tampoco por información leída. Muchas personas piensan, esa es una cultura oral. Por eso yo voy a traer el libro Alcanzando y Capacitando, y yo voy a leer el libro a ellos para que ellos tengan esta información. Esa no les sirve tampoco. Porque literatura o algo escrito, leído, tampoco les sirve. Ellos deben recibir la información en la forma narrativa, en la forma de una historia que pueden entender y recibir. Este hombre se llama Ali. Él puede leer y él funciona en el mundo de alfabetos, pero él prefiere una vida oral. Él se graduó del colegio hace décadas y ya tiene una fábrica pequeña en la ciudad, pero él no lee nada. Él ni puede ayudar a su hija en la escuela con sus deberes. Él puede leer su nombre, por supuesto, él puede leer alguna información, pero él no lee. Él compra un periódico para sentarse en la cafetería con sus amigos mirando a las fotos, pero él no lee los artículos. Porque no es su vida. Aunque él sabe leer un poquito, él vive su vida como si fuera una persona oral, analfabeto. Y él prefiere aprender nuevas cosas en la forma oral. Hablando de nosotros en esta aula, cuando el gobierno aprueba una nueva ley, ¿cuántos de nosotros queremos leer la ley publicada por el gobierno para tomar nuestras decisiones en esa ley? El argumento por la cual debemos aumentar el precio de gasolina. Estamos leyendo el informe del gobierno. No estamos haciéndolo. Estamos escuchando la radio, hablando con amigos, hablando con compañeros de trabajo, escuchando a personas en la iglesia. Estamos formando nuestras opiniones para aprender nueva información en la manera oral. Imagínese si usted no pudiera leer con facilidad. Por supuesto, la forma oral es la preferencia. Ellos no quieren que, por ejemplo, en esta reunión que vamos a tener en la comunidad en esta noche, vamos a tratar el aumento de precio de gasolina. Pero cuando ustedes lleguen, estoy aquí leyendo la ley del gobierno o la información, el informe del gobierno. Todo el mundo es aburrido, no queremos hacer esto, queremos hablar y oír opiniones y discutir, y etcétera. Eso es lo que queremos hacer. Porque a información leída no les sirve personas así. Ella se llama Aisha, esa es la esposa de Ali. Ella es semi-alfabeta. Lee, pero prefiere comunicarse en la forma oral. Por ejemplo, ella lee novelas, ella lee revistas, pero cuando ella necesita aprender algo nuevo, por ejemplo, una nueva receta, ella no se va a la biblioteca
para mirar en la información en la biblioteca, toda la información de una nueva receta. Lo que ella hace es asistir o visitar a la casa de una amiga que puede preparar ese postre, sea que sea, para participar personalmente en observar la preparación para hablar personalmente, para aprender en la manera oral. Entonces, aunque ella sabe leer y puede escribir, etcétera, ella prefiere comunicarse y aprender en la forma oral. Él se llama Michael. Michael es alfabeto alto y él puede manejar cualquier forma. Él es estudiante en la universidad, estudiando matemática, quiere hacerse maestro de matemática algún día. Él lee por sus clases, él se va al ciber para hacer búsqueda en el internet y a él le gusta leer aun cuando el libro no es requisito, a él le gusta leer. Él no espera la repetición en la clase y tampoco quiere recibir repetición en la clase. Imagínense, en el primer día de clase, al sentarse, el profesor está leyendo la información del día. Esta es la lección del día. Nos vemos. El próximo día, él repite la misma información. El tercer día, una vez más. El cuarto día, usted no estará en la clase, ¿ya? ¿Por qué? No queremos oír la misma cosa tantas veces. Pero hermanos, entre la cultura oral, la repetición, en alguna manera, es la mejor maestra. Aún con nuestros hijos. No decimos a nuestros hijos solamente una vez, lava las manos. Cada día, varias veces en el día, antes de comer, necesitamos decir, lava las manos, o que sea. Ellos necesitan la repetición. Y los niños, al leer un libro, a los niños, ¿qué dicen los niños? Léalo otra vez. Pero acabo de leerlo. Ya sabes cómo va a terminar. Léelo otra vez. Porque a ellos les gusta lo conocido, lo familiar, ellos quieren recibir la repetición. Y aún más, hermanos, con nosotros en un libro, aún en mi Biblia, yo puedo ver palabras en letra oscura o un título o una frase que me llama la atención. Y yo sé, este es un resumen del pasaje o este es lo más importante en un libro. Si usted es analfabeto, ¿cómo puede discernir cuáles son los aspectos más importantes o cuál es un resumen o un sumario de lo que hemos dicho? Necesitamos repetir para que entiendan. Yo voy a hacer esto en otra manera después, pero él no está esperando repetición en sus clases. Pero, hermanos, 2 de cada 4 personas en el mundo, no se puede leer, me imagino, pero entonces leo estos. Ellos tienen no tiene otra opción. 2 de cada persona en Oaxaca, en México, en Gringolandia, en Alemania, en Bolivia, en Nigeria, 2 de cada persona, la mitad, 50% de las personas en la sociedad tienen que aprender por historias del pasado o de hoy, repetición, proverbios, leyendas tradicionales, canciones, poesía, drama y experiencias de la vida. Esta es la única manera accesible que ellos pueden recibir más información. En Venezuela, en la selva, hay un grupo que se llama los Yanomamo. Los Yanomamo viven en casas de ¿cómo se llama? Bambú.
y tienen hamacas, pero hay una casa muy grande, muy alta, donde viven los hombres. Alrededor de esta casa son casas más pequeñas de cada mujer con los niños que pertenecen a ella. Pero los hombres pasan la noche en la casa de hombres. Y están en sus hamacas por todas partes de esta casa grande de 2 o 3 pisos, es grande. Pero están, después de comer la comida de la noche, ellos están ahí, está empezando la sinfonía de insectos en la selva y el fuego está calmándose y ellos están en sus hamacas. Y uno de ellos empieza a cantar una canción diciendo dónde él encontró el mono que ellos comieron en la cena de esa noche y cómo él mató a este mono con su lanza, o sea que sea. Y al terminar, un joven empieza a cantar una canción diciendo todo el mundo, la mujer que él quiere casar, con que quiere casarse en la comunidad, y es su manera de publicar sus intenciones de casarse con ella. Otro hombre está cantando después su canción de por qué estamos en guerra con esa comunidad al otro lado del valle, etc. Pero esa es su manera de hablar y comunicar información y contar leyendas y etc. Es lo que hacen cada noche antes de dormirse. Pero el próximo día, usted como misionero, llega en su carro, salga de su carro con corbata y su Biblia, está predicando un sermón de 3 puntos. ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo? Levanta la mano. Y usted se va. Y ellos no entienden casi nada. Es un choque cultural. En la misma manera, si uno de ellos venga a su iglesia el día domingo y cuando es tiempo para predicar, él se acerca al púlpito casi desnudo y él está atando su hamaca entre el púlpito y la pared y él está cantando su sermón. Todo el mundo está mirando alrededor quién es este, quién lo invitó, etcétera, porque no es nuestra manera para predicar. Y debemos entender que nuestra manera no es su manera para predicar. 2 de cada 4 personas en el mundo, 2 de cada 4 son así. Pero hermanos, pensando en esa verdad, 3 de cada 4 en el mundo son así por la necesidad o por preferencia. ¿Ya? En igual manera, 70%, entre 70 y 80% del mundo, su manera para recibir nueva información es así. Y ellos pueden recordar la información, ellos pueden repetir fielmente la información, pero no es nuestra manera para hacerlo, hermanos. Solamente entre 20 y 30% son alfabetos altos, como ustedes, que pueden manejar cualquier forma, utilizando listas de información, punto número 1, punto número 2, etcétera, tablas o bosquejos, mi subpunto de este punto, etcétera. Podemos hacerlo nosotros, pero ellos no. Pasos en un plan, por ejemplo, paso número 1, vamos a hacer X. Paso número 2, este no tiene sentido para analfabetos. Apuntes, escribiendo lo que el pastor está diciendo, pero ellos pueden recordar información en la forma apropiada. Pero hermanos, no podemos nosotros recordar información en la forma alfabeta. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes me pueden decir el bosquejo del sermón del domingo pasado?
aun si usted fuera predicador. Yo conozco a algunas personas que prediquen en una manera que todo el mundo puede recordar, pero son pocos. Pero cada uno de ustedes pueden recordar la historia, un chiste, una ilustración que un pastor predicó cuando usted era niño, o joven, o hace años. Y en el principio, fue una ofensa cuando estaba viajando por el mundo y personas me dijeron, ay, hermano David, me acuerdo cuando usted estaba aquí, antes usted contó un chiste en tu sermón y estaba pensando, yo había preparado un sermón de la Biblia y él está recordando el chiste. Pero me di cuenta que soy igual, somos así, el Señor nos ha formado así, podemos relacionarnos, pero hermanos, alfabetismo solamente empezó en los 1500. Y aunque hoy en día es casi sinónimo con cristianismo, en nuestra perspectiva, por miles de años, los seres humanos han funcionado en sus sociedades en la forma oral. Aún la gran mayoría de la Biblia existió en la forma oral antes de que el autor, como Moisés, por ejemplo. Moisés no era el vecino de Adán y Eva. Tampoco Job. Job es una de las historias más antiguas en toda la Biblia, en la narrativa redentora. Pero tenemos en la forma precisamente la verdad que el Espíritu Santo nos dio, pero existía en la forma oral por muchos años. Solamente 20 a 30% del mundo puede comunicarse como Michael. Listas, tablas, bosquejos, pasos, puntos, apuntes o conceptos abstractos. 50% o más de la población del mundo se comuniquen así por necesidad, ¿ya? 70% de la población del mundo se comunican así por la necesidad o preferencia, y solamente 20 a 30% de la población del mundo se comunican en la forma literaria o alfabeto, como alfabetos altos. En los Estados Unidos, y somos una representación del mundo. No somos mejores ni peores en cuanto a las cifras, pero estoy dándoles las cifras porque tenemos un departamento del gobierno que se dedica a medir las estadísticas cada año de alfabetismo. Dice que más de 50% funciona como analfabeto. 58% de la población de los Estados Unidos no lee otro libro después de los 18 años. Un tercio de los graduados de los colegios nunca lee otro libro al graduarse. 42% de los graduados de las universidades no lee otro libro al graduarse. 80% de las familias ni compró ni leyó un libro en el año pasado. Y 57% de los libros no se leen más allá de la página 18. Los lectores se dan por vencidos más o menos en los primeros 18 páginas y ya. Y cada día la gente de los Estados Unidos pasa 4 horas frente de la televisión, 3 horas escuchando la radio o su iTunes o sea que sea, y solamente 14 minutos leyendo, y por lo general revistas. Somos cada vez más culturas orales o por lo menos visuales, porque estamos utilizando Twitter, Facebook, medios sociales, pero hermanos, no es literatura. Muchas veces ni es una palabra completa. Estamos utilizando códigos en medios sociales, pero es visual. Por ejemplo, en el mundo árabe les dije que no sé nada de árabe y no.
Es la verdad, yo no sé nada, pero reconozco un letrero que dice pare o alto. ¿Por qué? Porque para mí este símbolo del árabe parece dos hombres en una canoa. Ese es lo que representa en mi mente. Es como se ve. No tengo un pizarrón, pero es un símbolo y parece que dos hombres en una canoa así. Pero en la manera de escribir ortografía árabe dice pare o alto. Y yo reconozco esta palabra, no por ser nada, no por ser algo de árabe, sino solo por reconocer el símbolo. Ese es medio social para mucha gente. Ellos pueden reconocer los códigos, pero no están leyendo el argumento de literatura. En Europa central y Europa en el este es igual. La mayoría de información cada día es la forma oral, no es en forma escrita. Entonces, dos cosas para considerar. Creo, estamos pasando, ya. Déjeme decir esto y podemos ir. Tengo dos diapositivas más. Así. Número uno. Los de una cultura oral pueden aprender, ¿ok? Son inteligentes, pero aprenden en otra forma y debemos cambiar la forma para tener eficaz. Sus capacidades y inteligencia son tan buenas y mucho mejor en cuanto a memoria. Usted en África, en una tribu, usted puede hablar con un niño diciéndome, cuéntame, ¿quién es tu papá? Y él puede cantar un canto diciendo quién es su papá, su abuelo, su bisabuelo, hasta 40 generaciones. ¿Cuántos de ustedes me pueden decir 5 generaciones de los nombres de sus antepasados? Ellos pueden ir hasta 40. Y en el otro lado de la aldea, usted puede preguntar a su primo, dígame, ¿quién es su papá? Y él puede cantar la misma canción y la única diferencia es la primera persona mencionada, porque su papá y el papá de él son hermanos. Y alguien me diría, bueno, hermano, yo podría recordar si tuviera una canción. Ese es el punto. Ellos recuerden por canciones. La genealogía de Jesús que se ve en Mateo, en Gringolandia, en la música cristiana, hay un cantante que se llama Andrew Peterson y él tiene una de sus canciones de esta genealogía, precisamente como se ve en la Biblia. Y hay personas en los Estados Unidos que han aprendido esta canción y ellos pueden cantar la genealogía de Jesús. ¿Cuántos de nosotros podemos hacerlo? Y somos predicadores. ¿Ya? Pero la canción nos ayuda en hacerlo. El problema no es habilidad de aprender, sino la forma de presentación de la nueva generación de información. La nueva información tiene que venir por las historias, parábolas, poemas, la música y otras formas semejantes. La forma es clave. Ellos no pueden entender nuestros pasos y bosquejos y etcétera. No pueden recordar. Y algo importante en cuanto al ministerio, no importa dónde, pero específicamente hablando de la oralidad. Ellos necesitan entender lo que usted está diciendo, o si no, su ministerio termine con su boca. Al salir de mi boca, nadie me puede entender. Pero necesitan no solamente entender, sino también recordar. Cuando salgan, si no pueden recordar lo que decía, esta clase es el fin de mi ministerio. Porque cuando ustedes salgan de esta aula, se desaparece. También, no solamente entender, sino recordar y repetir. Porque si no pueden repetir a otra persona lo que yo les he dicho, mi
ministerio termine con ustedes. Lo que quiero, según de Timoteo 2:2, es que ustedes entiendan, recuerden y que pueden repetir a otras personas. Esa es la idea que queremos. Entonces, al fin debemos decir que cuando, un buen proverbio, cuando muere un analfabeto, cuando muere un analfabeto, se pierde una biblioteca entera. La única manera para pasar la información que existe en el cerebro de mi abuelo es contar a mi papá mientras hay vida. Y antes de morir mi papá, él tiene que enseñarme a mí y a otra persona y a otra persona. Y eso es lo que hacemos nosotros, hermanos. No les sirve el reino de Dios para que usted tenga toda la información en el mundo, pero solamente en su cabeza. Hay que compartir la información con otras personas. Y si hay 2/3 de personas en sus iglesias que no leen o no saben leer o no leen si saben, yo debo cambiar mi forma de presentación para que puedan aprender.